Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa, evitar procesos que no tenemos internamente. Importante la labor de DLC porque nos quita esa preocupación de la nómina y todo lo que conlleva para dedicarnos completamente a nuestro trabajo. Lo que más me gusta de DLC es la seguridad que me ofrece mi empresa, lo que me ha ayudado como que a crecer y también como que el respaldo que tengo. ¿Por qué recomendaría DLC? Sobre todo por la confianza que ofrecen. Honestamente lo recomendaría ampliamente sin temor a equivocarme. Con DLC nos sentimos muy seguros, nos sentimos respaldados, sentimos que nada nos va a pasar en cuestiones administrativas. Ellos se encargan de todo, yo nada más me dedico a pagar y ya esa es la seguridad que me da DLC. DLC Corporativo entrega a las empresas certeza en el futuro, con soluciones humanas de crecimiento, incidiendo en la paz mental y productividad de directores y colaboradores. Nuestras especialidades son subcontratación de servicios especializados REPSE, administración y gestión de nómina, contabilidad electrónica, human staffing, headhunting y jurídico laboral. DLC te acompaña y te libera con expertise en el compliance y la prevención de riesgos mientras tú creas y creces tu negocio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? De esta hermosa mañana de jueves. Es un hermoso día para comenzar de nuevo, para tener nuevas oportunidades y más que nada es un hermoso día de nuevos aprendizajes y nuevos conocimientos. Pues bueno, el día de hoy tenemos el gran honor de contar con uno de nuestros especialistas que nos va a hablar de algo súper mega importante que ya tendrías que estar viendo el día de hoy. Estamos en noviembre, prácticamente ya se está cerrando el año, por eso es que decidimos el día de hoy tener este gran tema que es el cierre fiscal 2022. Ya estás preparado, ya tienes tus papeles de trabajo, ya sabes cómo vas a cerrar este año y pues bueno, quiero agradecerte pues por estar aquí el día de hoy conectado, el estar abierto a escuchar esta información. Por favor, te voy a recomendar que tomes un papel, una pluma, hagas tus anotaciones y por favor en el chat a lo largo de la charla puedes irme escribiendo tus preguntas para que al final sean respondidas por uno de nuestros especialistas, que en esta ocasión quiero presentarlo. Él es el licenciado Andrés García. Él es contador público de la Universidad de Guadalajara y pues ya tiene más de 10 años con nosotros en DLC Corporativo como coordinador contable. Él es uno de nuestros grandes especialistas en el área contable, fiscal, en el manejo de compa. Es pues muy audaz y muy veloz en ese sentido. Y pues primeramente, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos toda esta información. Y quiero que me pongan en el chat si se escucha bien, se ve bien. Ahorita que inicie el licenciado Andrés, por favor, en el chat, que no queremos que nadie se quede sin escuchar esta información. Y pues bueno, gracias Andrés, te cedo micrófonos y te cedo la palabra para que por favor inicies con este excelente tema. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por su paciencia, por su tiempo, por otorgarnos este espacio para revisar este importante tema. Siendo hoy 17 de noviembre, pues básicamente estamos iniciando con un proceso de cambios bastante fuertes en un ámbito no solamente fiscal, también laboral, financiero. Y es importante estar al tanto de todos los temas y no descuidar nada en nuestras organizaciones hoy en día porque, wow, o sea, se viene un 2023 bastante interesante. Y antes que nada,
Alejandro, gracias por tu presentación. Antes que un compañero de trabajo, sabes que te considero como un mentor y un amigo y es un placer coincidir en este espacio contigo. Gracias por la invitación para hacer este webinar y gracias a todos nuestros acompañantes por tomarse el espacio y el tiempo y felicitarlos porque esta información sé que lo están revisando por un beneficio para su negocio, ¿no? Entonces, para amenizar el momento y para irnos así de manera muy rápida, porque sé que precisamente como estamos hablando de un tema de cierre fiscal, pues realmente el tiempo es muy valioso hoy en día, pues vamos a irnos con todo. Entonces, lo primero que te quiero contar es algunas consideraciones que requieres tú tener dependiendo si tu empresa se basa en una persona moral o en una persona física, ¿ok? A pesar de que el cierre fiscal tiene como tal ciertas similitudes en cuanto a ingresos, deducciones, que más adelante vamos a hablar de eso, cada tipo de persona moral o cada tipo de persona física, y hablo de tipo porque hay más de algún tipo de persona moral o física, tiene sus peculiaridades, ¿sale? Pero aquí no nos vamos a extender tanto como en un tema de decirte cada persona moral cómo se tributa o cada persona física cómo lo vamos a manejar. Vamos a hablar muy general y obviamente si tienes alguna duda, pues ponlo en el chat para nosotros poder resolverlo al final de la sesión, ¿sale? Entonces vamos a empezar como tal con las personas morales. Las personas morales, ¿en qué se caracterizan realmente cuando estamos hablando de una declaración anual? Primero, hay que saber identificar el régimen fiscal de la persona moral. ¿Saben? O sea, tenemos el tema de régimen general de ley, sociedades sin fines lucrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes tipos de personas morales y es importante tener identificado cómo tributan ese tipo de régimen en el que está nuestra empresa, ¿sale? El segundo tema que le caracteriza a la persona moral es el ajuste anual por inflación. ¿Qué es esto? Para que no lo haya terminado de entender, porque realmente es un concepto algo complejo. De manera sencilla, son lo que tú debes y lo que tienes pendiente de cobro, y esos saldos al final del ejercicio tú le vas a aplicar el efecto inflacionario. Así de sencillo. Esto porque es importante que lo consideres o lo tengas muy en mente cuando estás manejando una persona moral. Porque el ajuste anual por inflación te puede generar, gracias al efecto inflacionario, un ingreso acumulable o una deducción autorizada, lo que puede obviamente provocar que generes una utilidad en tu empresa o una pérdida, o inclusive puedes estar variando de que si tú estimabas tener una utilidad de cierto monto y te salió un ajuste anual por inflación deducible, puedes echar para atrás esa utilidad que estabas planeando. Entonces, es muy importante que tengas bien cuidado este tema. Ahora, otro punto interesante es el coeficiente de utilidad. Sabemos que hoy en día existe un régimen fiscal nuevo llamado régimen simplificado de confianza en las personas morales. Cuando tu persona moral está en este régimen, no vas a tener necesidad de preocuparte por lo que es un coeficiente de utilidad. ¿Por qué? Porque las personas morales en Recico no manejan este esquema, manejan un esquema de flujo. Sin embargo, el resto de personas morales sí se maneja con un coeficiente de utilidad y es ahí donde tenemos que poner muchísima atención. ¿Qué es el coeficiente? Básicamente es un factor que te va a determinar cuántos impuestos de ISR por la actividad vas a estar pagando durante el ejercicio 2023. Esto no tiene nada que ver con IVA, no tiene nada que ver con retenciones, es solamente el ISR por la actividad. Entonces te imaginarás ¿qué pudiera pasar financieramente hablando en tu empresa si ese coeficiente lo dejas alto o lo dejas muy bajo para el 2023? ¿Ok? Otro tema que hay que tocar es tanto la CUCA como la CUFIN. La CUCA es la cuenta de aportaciones de capital, donde también hay que aplicarle el efecto inflacionario para saber realmente tu empresa cómo pues, va con un tema de capital aportado ya a tu sociedad. La CUFIN, la cuenta de utilidad fiscal neta, que es básicamente la cuenta donde vas a poder distribuirle dividendos a los socios accionistas. Entonces, aquí también tiene que ver
la utilidad, quitando la parte de los no deducibles, quitando la parte de los impuestos que generaste en tu declaración anual, y al final esa ganancia, por llamarlo de cierta manera, es lo que vas a poder repartir a tus accionistas. Entonces, es muy importante que para el cierre del 2022 tengas ya todo esto considerado en tus papeles de trabajo y evitemos sorpresas para el 2023, ¿sale? Ahora, eso es lo que caracteriza a las personas morales, ¿vale? Pero ¿qué caracteriza entonces a las personas físicas? Las personas físicas son un poco más sencillas en cuanto a puntos, pero son un poco más complicadas en cuanto a operatividad y operación para calcular los impuestos. Si eres contador o contadora, bueno, me entenderás que tiene todo un detalle ahí con tablas, etcétera. Pero en las personas físicas realmente no es como que haya una variación o tantos puntos ahí que tienes que considerar. Por ejemplo, las personas físicas manejan diferentes tipos de regímenes fiscales, como puede ser actividad empresarial y profesional, como puede ser reciclo, como puede ser régimen de arrendamiento, enajenación de bienes, etcétera, etcétera. Entonces, así como las personas morales, es importante que también identifiques a las personas físicas en el régimen en que están tributando, sobre todo porque las personas físicas pueden estar tributando en diferentes regímenes sin ningún problema, siempre y cuando cumplan con las obligaciones de cada uno de ellos, ¿vale? Deducciones personales. Anteriormente ya hemos tenido otros webinars donde estamos abundando todavía más acerca de las deducciones personales. Sin embargo, aquí vamos a hablar más adelante sobre este tema, pero es un beneficio que tenemos las personas físicas para poder tener un beneficio fiscal, inclusive un beneficio de devolución de impuestos durante nuestra declaración anual en abril 2023. ¿Ok? Entonces, eso es otro punto que hay que tener en consideración. Y por último, ingresos por capítulos. Así como hay diferentes tipos de régimen en la persona física, también hay diferentes tipos de ingresos de sus actividades. No es lo mismo, y eso es bien importante aclararlo, o sea, no es lo mismo llevar una contabilidad o presentar una declaración anual de una persona física que se dedique a prestar servicios a una persona física que se dedique a llevar un almacén con mercancía para comercializar. ¿Ok? Entonces, es importante también aclarar en qué tipo de capítulos está la persona física. Y esto va muy pegado a la parte del régimen. ¿Por qué? Porque esa persona física pudiera estar recibiendo sueldos y salarios, arrendamientos, honorarios, asimilados a salarios, no sé, diferentes tipos de conceptos, y no está mal. O sea, como persona física podemos tener diferentes tipos de ingresos, pero cada tipo de ingresos tiene su peculiaridad. Ese es el detalle. Entonces, es importante tener bien identificado qué tipo de ingresos y qué capítulos y qué obligaciones estamos como personas físicas, ¿vale? Ahora, esas son básicamente las peculiaridades o los puntos más finos que hay que tocar tanto de personas morales como de personas físicas. Vamos hablando ya de un tema más general, cosas que tienes que considerar sí o sí, sean físicas o morales, para la declaración anual 2022. Básicamente te voy a mostrar aquí, pero vamos a mostrarte aquí lo que es la parte de los ingresos. ¿Qué te recomendamos en la parte de los ingresos para este cierre del ejercicio? Primero, tus ingresos deben estar soportados, cuidando la materialidad. ¿Ok? ¿Qué concepto es esto de la materialidad? ¿A qué te refieres con eso? O quien ya haya escuchado de esta palabra posiblemente ya sepa qué voy a mencionar con esto. Tus ingresos o lo que tú vendes tiene que tener una materialidad hoy en día, porque para el SAT, pues básicamente todo es defraudación fiscal, ¿no? O sea, si te cambias de domicilio fiscal y van y te hacen una visita y no te encontraron, ya te pueden meter con una lista del 69 no localizado y ya eres casi fraude fiscal. Entonces, imagínate lo importante que es hoy en día que nosotros como contribuyentes demostremos que la venta que estamos haciendo, o sea, llámese de servicios o llámese de comercializadora, pues básicamente sea real, esté soportado. ¿A qué me refiero con esto? Parte de contratos, la parte de obviamente una bitácora del servicio, una bitácora de lo que estás entregando. Si a lo mejor tú vendes mercancía, pues a lo mejor en el mismo ticket tienes que asegurarte de si te pagaron con tarjeta, pues el número de tarjeta, el voucher, o sea, todo eso
forma parte de una materialidad para que tus ingresos no sean considerados como operaciones simuladas. ¿Me explico? Entonces, a la par de eso, imagínate la parte del depósito en tus cuentas que no son ingresos. ¿Ok? Ahorita hablamos ya de lo que son ingresos, pero ¿qué pasa cuando tú no tienes, o más bien recibes un dinero en tu cuenta, pero no se considera un ingreso? Como por ejemplo, un préstamo, un donativo, una herencia, etc. En estas situaciones, es bien importante que tú justifiques que ese dinero que entró a tu cuenta bancaria no es un ingreso. Oye, pero ese dinero a lo mejor yo recibí un préstamo y me puedes decir que me van a informar o me van a preguntar ese dinero cuando lo estoy manejando en mi cuenta no fiscal. Vamos aclarando esa parte. Todas las cuentas son fiscales hoy en día. Ya no existe eso de que la fiscal y no fiscal, la del negocio y la personal, no. Todas son fiscalizables. Y hoy en día el SAT está reforzando ese equipo que tiene ya con el sistema financiero, tiene ya un equipo con el IMSS, un equipo con el Infonavit, con las secretarías aquí, por ejemplo, en Jalisco, la Secretaría de Finanzas, y se están haciendo compulsas para buscar esa parte de defraudación fiscal. De hecho, no sé si llegaron a enterarse que, de hecho, fue este año, se declaró que el SAT ya no necesita una orden para poder revisar tu cuenta bancaria. Y no está hablando de una cuenta bancaria que usas para el negocio, es una cuenta bancaria que esté a tu nombre. Entonces, ¿qué pasa si en una cuenta bancaria tú recibes depósitos, por ejemplo, como por un préstamo, y no lo informas? Más adelante vamos a hablar del tema de datos informativos, pero si no lo informas y el SAT te lo detecta, puede pasar que al cuestionarte te va a solicitar que tú demuestres que sea un préstamo. ¿Cómo lo vas a hacer? Justifícalo con ¿qué? El contrato de quien te prestó, las facturas de los intereses que estás pagando, una tabla de amortización, el comprobante bancario donde venga que la razón social con la que estás celebrando un contrato te haya depositado ese dinero. Entonces, esa es la forma de materializarlo. Si tú no puedes justificar que realmente es un préstamo, te lo van a declarar como un ingreso acumulable y no va a pasar nada, no te van a meter a la cárcel, sencillamente te van a cobrar un impuesto de ahí. Si eres persona física, puede llegar hasta un 35% de ISR, más la multa, más los recargos, y se acabó el problema. ¿Ok? Imagínate tú recibir un préstamo de, no sé, 100,000 pesos y no informarlo. ¿Qué digo? Yo sé que la ley te dice que tienes que tener mínimo 600,000 pesos en el año de préstamo para informarlo, pero aún así, 100,000 pesos pueden ser considerados como un ingreso, claro que pueden ser considerados como un ingreso. Entonces, de esos 100,000 que ya utilizaste, te cobran el 35%, 65,000 pesos, los tienes en ese momento para pagarlos, agrégale multas y recargos. Eso es lo interesante de todo esto. ¿Y qué pasa con el tema de los ingresos, hablando específicamente de los CFDI, en la parte de los requisitos que cumplan con el Código Fiscal de la Federación? Sabemos que hoy en día está migrándose la versión del CFDI del 3.3 al 4.0. Sabemos que hay una prórroga, pero aún así, si tú estás emitiendo CFDIs de la versión 3.3, tienes que ser muy cuidadoso en que todo lo que se emite en ese comprobante cumpla con este código para evitar que, primero, que te echen para atrás la factura. Esto implica que puedes recibir multas por haber emitido de manera equívoca un CFDI, y aparte que tu cliente no pueda hacerse deducible el gasto que te hizo. Eso puede afectarte inclusive en la credibilidad de tu negocio. Entonces es bien importante que cuides estos requisitos, ¿vale? Ahora, deducciones autorizadas. Es súper vital que pongamos muchísima atención aquí, porque realmente
En una revisión, en una auditoría, el SAT no te va a preguntar ni te va a cuestionar de tus ingresos a menos que tengan la necesidad o a menos de que vean algo sospechoso ahí. Lo que te va a empezar a cuestionar son las deducciones. Eso es lo primero. Es decir, voy a buscar lo que no es deducible para quitártelo y me pagues impuestos de ahí. Entonces, es bien importante que pongamos atención en estos siguientes puntos, hablando de las deducciones autorizadas. Ok. Todos los gastos deben estar debidamente soportados con un CFDI o con un contrato o con un acta, darle materialidad, ¿ok? Así como en tus ingresos tú estás demostrando que es un ingreso real de un servicio o un comercio efectuado de manera correcta, lo mismo tienes que hacer con tu proveedor. Tienes que cerciorarte de que ese gasto esté soportado con alguno de los documentos aquí mencionados y entre otros más que existen. Lamentablemente, hoy en día a los contribuyentes nos han hecho como auditores sin sueldo del SAT. Así te lo puedo explicar. O sea, auditores sin sueldo del SAT. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar que nuestro proveedor cumpla con muchísimos requisitos para evitar el tema de la defraudación fiscal o operaciones simuladas. Entonces, es importantísimo que si tú estás generando compras recurrentes con un servicio o con un proveedor de mercancías, pues esté bien debidamente soportado con qué facturas, transferencias, el contrato de prestación de servicios, el contrato de compraventa, si existe algún acta que justifique, si existe algún tema de materialidad como por ejemplo bitácoras, fotos de la mercancía, rutas de los camiones de fletes, no sé, lo que se te ocurra para demostrar que realmente la operación se efectuó y se hizo. ¿Sale? Es muy importante estar cuidando esa parte en el tema de tus gastos, porque normalmente cuando te llega una auditoría y ven, por ejemplo, tu gasto más fuerte en este ejercicio fue, no sé, papelería, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿no? Ellos van a revisar lo que fue el gasto más fuerte, que fue en este caso la papelería, y te van a pedir que compruebes que realmente gastaste en eso en papelería. ¿Cómo lo vas a hacer? Es que, ¿sabes qué? Pues no tengo a lo mejor los paquetes de hojas que no tengo, o sea, en tu oficina no está como tal equipada con toda la papelería que gastaste. Entonces, ellos te lo van a echar para atrás, aunque hayas demostrado un poquito, pero te van a echar para atrás todo el gasto. Es por eso que tienes que cuidar muchísimo las deducciones, ¿ok? Ahora, ¿qué otro requisito se necesita de la parte de las deducciones autorizadas? Que también el CFDI cumpla con el Código Fiscal de la Federación. Bastante sencillo, así como tú estás cuidando que tus ingresos estén cumpliendo con este código, también busca que tus proveedores te den un CFDI que avale todos estos puntos. Otro tema son las depreciaciones y las amortizaciones contables y fiscales, ¿ok? Es importante que si tú en tu empresa, en tu organización, tienes activos fijos como vehículos, maquinaria, equipo de cómputo, mobiliario, etcétera, seas consciente de mes a mes estar generando la parte de depreciaciones o amortizaciones de esos activos fijos, ya que estos constituyen una deducción autorizada para el cierre anual, ¿ok? A la fecha hemos conocido bastantes empresas que inclusive ese tipo de deducciones las generan hasta que se cierra el año. Es decir, en una sola póliza hacen la deducción o amortización de todo el activo fijo, de todo el ejercicio y su pronóstico o su precierre o su estimado anual para cerrar el ejercicio cambió totalmente porque es una deducción que no estaban considerando. Entonces, esto es tema de cultura que cada mes tienes que estar generando la deducción de depreciaciones y amortizaciones, ¿vale? Tema de nómina. Otro de los requisitos que tienes que cuidar mucho para tu cierre anual 2022 es, si pagas nómina, tienes que cumplir con el CFDI de nómina en versión 1.2 que ampare los movimientos que estás pagando por ese concepto. Súper vital que si tienes gente dada de alta, tienes que cumplir esto al pie de la letra. Antes del 31 de diciembre, o más bien a más tardar el 31 de diciembre del 2022, tienes que tener todos tus CFDIs de nómina timbrados. ¿Por qué? Corre el riesgo de que, oye, no sé, digamos un ejemplo,
Día 31 pagaste la última quincena del 2022. Perfecto, yo me quiero ir temprano, voy a echarme mis uvitas y todo bien, ¿no? Entonces voy a timbrar la nómina el día 2. Fiscalmente, esa nómina ya no sería deducible, porque el timbrado debe de estar en el ejercicio en que se recibió ese pago. ¿Por qué? Porque no nomás estás interfiriendo tú como patrón, estás involucrando también en esa operación a tus trabajadores. Y ellos también pueden tener una afectación en su declaración anual si el timbrado está fuera de tiempo. Y déjame contarte el por qué este punto. Hoy en día, la autoridad, y no sé a quién le ha ocurrido, pero la autoridad ha estado solicitando, enviando bastantes cartas de invitación, diciendo, oye, tienes una diferencia de impuestos en tal mes, tal mes, tal mes, tal mes. Timbraste 10,000 pesos de ISR, pero solamente me declaraste 7,000, entonces me debes 3. En revisiones que hemos generado aquí en DLC, hemos detectado que realmente no es que estén timbrados de manera correcta. O sea, todo está bien. ¿Cuál es la única diferencia? Que los 10,000 pesos que tenemos timbrados, ejemplo, mes de mayo, amparan 3,000 pesos de timbrados de abril. ¿Por qué? Porque en abril no se timbraron 3,000 pesos de retenciones, se timbraron hasta el 1 de mayo. Para el SAT dice, ok, tú me pagaste 3,000 pesos en abril, está bien, te lo valgo, no tengo diferencias. Pero en mayo timbraste 10,000 pesos de retenciones y nomás me pagaste 7, entonces me debes 3. Imagínate el conflicto que se está generando con este algoritmo, porque realmente es un algoritmo del SAT lo que está mandando estos correos. El conflicto, las molestias, los excesos de buzones tributarios, mensajes de buzones tributarios que hay actualmente por ese tipo de invitaciones cuando realmente tú estás cumpliendo, pero la única diferencia es que tu timbrado tiene una fecha diferente a donde debió haber estado el timbre. Entonces, esto sí es real, sí pasa. Por eso es bien importante que cuides el tema de la nómina y que todo quede timbrado a más tardar el 31 de diciembre. Sí o sí, evita que te echen para atrás la parte de la nómina, ¿vale? Y determina tu PTU a repartir para el 2023. ¿Cuántos casos no has escuchado que en mayo, en junio, que se reparten las utilidades, las empresas o no pueden pagar o no pueden darles el 100%, solamente les dan una parte, o tienen que negociar con el trabajador para darse los meses después, cuando la ley te dice pues que se tiene que pagar 60 días después de la declaración anual? ¿Esto por qué pasa normalmente? Por el tema financiero, ¿ok? Entonces, si tú determinas desde ya, cuando cierre el ejercicio 2022, cuánto va a ser la PTU a repartir, y no te esperas hasta mayo o hasta junio que te toque hacer ese reparto, posiblemente te evites muchísimos problemas en un tema laboral, porque financieramente vas a estar preparándote para poder soportar ese gasto. Sabemos que hay una reforma laboral muy impactante últimamente. Entonces, el proceso de la conciliación y jueces y todo eso, realmente evítate problemas que te llamen la atención por un tema nada más de PTU, por financieramente no poderlo soportar, ¿sale? Ahora, espero que vayamos muy bien, espero que estés tomando muchas notas, porque realmente, a pesar de que es información que se repite cada año, muchas personas, muchas empresas, no lo consideran sino hasta que llega el momento de cerrar la empresa el 31, ¿sabes? Entonces, vamos hablando ahora sí de los datos informativos. ¿Qué es esto de los datos informativos? ¿Qué son los datos informativos? Y son cosas que a lo mejor mucha gente o muchos contribuyentes no están viendo al momento de hacer su declaración anual. Mira, los datos informativos son movimientos que no generan impuestos, los que te mencionaba hace un momento. Estos datos son de carácter opcional en la declaración anual. Ojo, en la mayoría de los casos que tú recibes datos informativos como por ejemplo préstamos, herencias, donativos, etcétera, la ley te pone un mínimo para que sea obligatorio informarlo. Ejemplo, en los préstamos son 600,000 pesos. Si no rebasas de esos 600 no tienes por qué presentarlo. El problema
no viene ahí. El problema viene cuando el SAT te detecta y te pregunta de ese movimiento y tú no tienes cómo comprobarlo, como lo platicamos anteriormente. Entonces, esto que es opcional para mí, en mi punto muy personal, y obviamente pues, con la experiencia que hemos tenido con DLC corporativo, es como una trampa, ¿sabes? Es como, te lo dejo para que tú elijas si me lo quieres informar o no, dice el SAT. Pero nosotros como contribuyentes, lo penado para nosotros como contribuyentes más bien, es omitir o mentirle al SAT. Entonces, el hecho de que omitas o no informes de manera completa tu situación fiscal, pues es lo que el SAT ya toma como defraudación fiscal. O sea, ni siquiera como una omisión de información, no, es ya defraudación fiscal. Casi todo es defraudación fiscal con el SAT. Entonces, el hecho de que sea opcional, pues es como, es engañoso. A nuestro punto de vista es engañoso. ¿Y qué pasa precisamente si yo no informo estos datos informativos, así sea un peso lo que hayas recibido por concepto de préstamo, por ejemplo? Pues que se puede presumir como un ingreso acumulable, lo mismo que te mencionaba anteriormente. Si recibes un préstamo, no lo compruebas, no pasa nada, solo yo, SAT, te voy a cobrar el 35% si eres persona física, si eres persona moral el 30% de ICR, pero como tu actividad lleva IVA, pues también te voy a cobrar lo que es el IVA, como me estás pagando fuera de tiempo, te voy a cobrar lo que son recargos y actualizaciones, y como te lo estoy detectando yo de manera extemporánea, te voy a multar. Imagínate todo lo que tienes que pagar por no informar algo que ni siquiera genera impuestos. ¿Qué conceptos son estos de datos informativos? ¿Qué conceptos son los que tienes que considerar para tu declaración anual? Muy sencillo, lo que son préstamos, lo que son donativos, premios, viáticos cobrados a empresas, por ejemplo, si eres persona física y estuviste cobrando viáticos, eso también lo tienes que informar. La enajenación de una casa, habitación y las herencias, ¿ok? Cualquiera que tengas en tu cuenta bancaria de ingresos por estos conceptos, infórmalo a tu contador, a tu contadora, para que lo consideren en la declaración anual, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de otro tema bastante interesante, lo que es la famosa utilidad o pérdida fiscal. A la fecha, aún hay empresas o contribuyentes que se asustan, que dicen que la empresa va mal porque ven una pérdida fiscal, pero realmente eso lo ven malo porque el número está en rojo. Pero no conocen el fondo de esa pérdida fiscal, no saben si realmente el negocio va mal o si es que hay algo mal en la contabilidad o es que hay algo mal en otras situaciones o inclusive si todo está bien y está controlada. Y permítenos explicarte este tema. Primero, antes de empezar a hablarte de lleno, quiero que te respondas esta pregunta. Si lo quieres poner en el chat, está excelente. ¿Cuantificas cómo quieres cerrar el ejercicio fiscal? ¿Mides y planeas o solo estás reaccionando? Normalmente, los contribuyentes, ¿cuántos casos no conoces así? Que mandan su contabilidad, me mandan tus impuestos, pago y continúo con la misma rutina durante 12 meses. Pero a la hora de que viene la declaración anual y tienen que pagar un ISR, les queda una utilidad alta, tienen mucho PTU por repartir, digo, bueno, porque realmente es una empresa funcional, pero financieramente las empresas están preparadas para soportar esos gastos. Ahí el punto. Tú reaccionas sencillamente a las circunstancias o planificas un cierre de año exitoso. ¿Qué pasa aquí? Planificar puede derivar de dos cosas, que quedes en utilidades o que quedes en pérdidas. Y te explicamos el por qué hablamos de planificar pérdidas. Primero, ¿qué pasa con las utilidades? ¿Cuáles son los beneficios o los pros y los contras de tener utilidades fiscales en tu empresa? Muy sencillo. Primero, generas credibilidad para las instituciones financieras. ¿Ok? Si tienes utilidades fiscales y estados financieros sanos, créeme que va a ser muy sencillo que tú te acerques a un banco o a una institución, ejemplo, un
una financiera automotriz, ¿sabes qué? Requiero de un préstamo, de un crédito, estos son mis estados financieros, ellos van a ver que tienes rentabilidad, sostenibilidad, que eres una empresa funcional, obviamente te van a otorgar un crédito. Así de sencillo. ¿Ok? Ese es uno de los beneficios que tienes al tener una utilidad fiscal. Oye, puedo acercarme con clientes más grandes y reiniciar una relación de negocio con ellos. Un ejemplo, imaginemos que el día de hoy la Comisión Federal de Electricidad lanza una campaña porque requiere de una empresa que le otorgue servicios, no sé, de seguridad privada. ¿Cuántas empresas no van a buscar tener a la CFE como cliente? El hecho de que tú tengas estados financieros sólidos, limpios y con una utilidad fiscal, les vas a demostrar a la CFE que realmente tu empresa es funcional y ellos te van a voltear a ver para cerrar ese contrato, ¿vale? Reparto de dividendos. Si eres persona moral y tienes un colectivo de accionistas que aportaron a tu negocio, ¿tú qué crees que va a pasar si les empiezas a dar ganancias? Van a seguir invirtiendo en ti, van a seguir apostando por ti porque les estás dando ganancia de su inversión. Entonces, el hecho de que estés generando utilidades fiscales es súper positivo porque no solamente vas a poder mantener a los accionistas actuales, sino que puedes inclusive buscar nuevos accionistas que sigan invirtiendo en tu empresa porque al final sí les estás dando a ganar, ¿ok? Reparto de PTU. Lo mismo que pasa con los accionistas puede pasar con los empleados. Es decir, le das a ganar a los empleados una PTU en 2023, mayo, junio, que no sé ustedes, pero yo, bueno, lo hemos visto aquí en la empresa donde ese dinero puede ayudar a pagar hasta los útiles de los hijos. Entonces, tú como patrón, ¿cómo crees que se sentirían tus empleados el hecho de poder recibir una bastante buena utilidad por su dedicación y esfuerzo durante todo el 2022? Ellos obviamente te van a responder con mejor actitud, con mejor calidad de trabajo, salario emocional. Entonces, eso es uno de los beneficios también que la utilidad fiscal tiene. Sí, genera ISR por pagar. Sabemos que no todo el mundo quiere pagar impuestos. De hecho, nadie quiere pagar impuestos, pero existen y hay que hacerlo. Pero ¿te imaginas que si el SAT está buscando a los contribuyentes que no están recaudando al gasto público, qué pasaría si tú sí recaudas? Realmente es algo que lo vemos como un blindaje. ¿Por qué? Porque mientras estés pagando de manera correcta tu ISR, pues realmente el SAT nunca te va a voltear a ver, ¿sabes? O sea, ok, él me está cumpliendo, me voy a enfocar en quien no cumple. Entonces, ahí eso es uno de los beneficios. Sí, vas a pagar ISR, vas a pagar IVA, pero qué mejor que pagues, obviamente bien asesorado, asesorada, pues no es que vayas a pagar así, o sea, vamos controlándolo, pero lo importante es que estés haciéndote presente con el gasto público para que no pases, o más bien pases desapercibido ante la mirada del SAT. Ahora, ¿qué pasa con las pérdidas? Hay dos tipos de pérdidas en DLC, creemos mucho en este tema y nos encanta compartirlo, que son pérdidas controladas y pérdidas no controladas, porque hay una enorme diferencia entre una y otra. Les explico. La pérdida controlada básicamente son pérdidas fiscales identificadas y justificadas y que surgen por la necesidad de la operación, no porque la operación sea mala. ¿A qué queremos llegar con esto? Imaginemos que el día de hoy, siendo 17 de noviembre, tu empresa recibe un préstamo, un crédito poderoso, no sé, ¿qué te gusta? 3 millones, 5 millones para capital de trabajo. Obviamente es un dinero que no tenías considerado. Ese préstamo no es un ingreso. Obviamente ya lo justificamos, tenemos contrato, shalala, todo lo demás, ¿vale? Y en diciembre se viene una oportunidad bastante buena de negocio donde vas a, no sé, me imagino comprar equipo de cómputo, vas a renovar tu maquinaria, tu equipo de transporte, vas a renovar tu empresa al 100% para iniciar el 2023 con más tecnología. Ese gasto que generaste, obviamente vas a solicitar factura.
No tuviste un ingreso fiscal, pero sí estás teniendo gastos fiscales. ¿Qué crees que va a pasar? Es una pérdida. Oye, pero ¿significa que ya voy mal en el negocio? No, significa que estás aprovechando los beneficios fiscales que te está dando un banco y le estás apostando muchísimo, muchísimo valor a tu empresa en el tema material. Entonces, ¿es malo tener pérdida por una situación así? Claro que no. ¿Es controlable? Claro que sí. ¿Es demostrable? Claro que sí. Y eso no significa que te van a cerrar las puertas en instituciones financieras. Sencillamente tú compruebas el porqué de la pérdida y créeme que van a decir, ok, tienes un crédito, no tienes solvencia para pagar. ¿Va? Entonces, la gran diferencia entre la pérdida controlada y la no controlada es que en la controlada tú sí sabes qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con la no controlada? La no controlada ahí sí es un foco rojo. ¿Por qué? Porque no es medida, no es estimada ni identificada. Tampoco no acreditas utilidad para los bancos, instituciones financieras. Y el problema mayor que se viene es el cumplimiento del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde señala o vas a caer en el supuesto que no hay una razón de negocios. ¿Qué es esto de la razón de negocios? Para la autoridad, si tu negocio no está generando utilidades y ganancias, realmente ya no es negocio. O sea, casi te dice, no sé para qué constituiste esta empresa, no sé por qué estás haciendo esta actividad, por qué no te está dejando ganancias. ¿Me explico? Hoy en día la parte de razón de negocios es súper vital que la tengamos considerada para nuestro cierre, y porque puede haber casos donde los mismos contribuyentes digan, pues vamos con pérdida, bueno, no vamos a pagar impuestos y más adelante te voy a explicar el por qué. Pero cuando ya es recurrente el estar manteniendo la pérdida, la razón de negocio se hace presente y la misma autoridad dice, no, es que ya no tienes el por qué estar laborando. Entonces, ¿tu empresa para qué existe? Justifícame que con todas las pérdidas que tienes, justifícame que tu empresa tiene que seguir operando. ¿Sabes? Porque inclusive insistimos en que ya todo es defraudación fiscal. Ahí se puede manejar como una presunción en operaciones simuladas. 69B, lista negra y cancelación de sellos digitales. ¿Te fijas todo lo que puede conllevar el hecho de no tener una pérdida controlada? Es decir, que ya definitivamente sabemos que tu negocio no está dando. Ahí es donde sí tienes que poner muchísima atención y meter acción en tu actividad. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con las pérdidas de ejercicios anteriores? Oye, entonces ¿es malo que yo esté teniendo año con año pérdidas? Sí es malo, mientras sean no controladas. Cuando son controladas, obviamente hay que estar cuidando también generar utilidad. O sea, aunque sean controladas, no hay que estar quedando en pérdidas. Pero ¿qué pasa si el año siguiente, voy a dar un ejemplo, imagínate que en el 2021 tú generaste una pérdida y en el 2022 cierras tu negocio con utilidad fiscal? ¿Qué va a pasar con la pérdida de ejercicios anteriores? Muy sencillo. Puedes aprovecharlas para tener un beneficio fiscal. ¿Qué significa esto? Que mientras tengas pérdida, cuando tú generes una utilidad para pagar impuestos durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, puedes aplicar la pérdida para no pagar impuestos. Y esto está en ley, esto no es un secreto de Estado, esto está en ley, te lo permite la autoridad. Y dichas pérdidas también se van actualizando con el efecto inflacionario. O sea, no es como que, ok, aumenta la inflación porque sabemos que está aumentando muchísimo la inflación, ya me está perjudicando a mí en lo que debo. Bueno, pero también tengo pérdidas. Se va a actualizar también la pérdida para que me ayude a soportar también el efecto inflacionario de lo que debo. ¿Ok? Estas pérdidas se pueden aplicar en las utilidades durante los 10 años siguientes a partir del siguiente año en que se generó la pérdida o hasta agotarla, lo que suceda primero. Ejemplo, 2021 generé 300,000 pesos de pérdida, pero en el 2022 generé una utilidad de 400,000. Entonces, evidentemente, apliqué la pérdida y ya me la agoté. Oye, 2021, otro caso, generé 500,000 pesos de pérdida y en el 2022 generé una utilidad de 200,000 pesos. Aplico 200 y todavía me quedan 300,000 pesos que me puedo aplicar durante los siguientes 10 años. ¿Vale? Y mucho ojo aquí, hay que tener cuidado porque sí se pueden perder esas pérdidas pendientes de aplicar.
Tan sencillo como no aplicarlo a partir del siguiente año en que las generaste, ya no tienes derecho a aplicarlas después. ¿Okay? Entonces, generaste pérdida 2021, 2022 en adelante, sí o sí aplicas las pérdidas hasta que la agotes o hasta que pasen esos 10 años. Si un año fallaste, no las aplicaste y todavía tenías pérdida, esa pérdida que no aplicaste, ya perdiste el derecho a aplicar. Entonces, mucho cuidado ahí para que no caigamos en un supuesto de, oye, si era controlada, era una pérdida trabajada, pero por omisión, negligencia, lo que tú quieras ponerle de nombre, ya se perdió un beneficio fiscal, ¿no? Ahora, para terminar, vamos a hablar o vamos a tocar nada más unos puntos muy básicos, muy rápidos, como recomendaciones, pues, para este 2023, que sí es importante mencionarlos, porque si en el 2022 estás teniendo cierto tema de rutinario de tu cierre, el 2023 ya viene con nuevos temas y no los puedes dejar hasta iniciar el 2023. Te recomendamos ampliamente que desde ya deberías estarlos revisando. Entonces, ¿qué te queremos recomendar? Bueno, primero vamos a hablar del CFDI 4.0, algo muy rápido. Sabemos que hay prórroga, ¿ok? Quien no lo sepa, por favor, anótalo en tus apuntes. Sabemos que hay prórroga. ¿Hasta cuándo dura este periodo de convivencia entre el CFDI 3.3 y la versión 4.0? El último día va a ser el 31 de marzo del 2023. ¿Vale? A partir del 1 de abril del mismo año, estos se vuelven obligatorios en la versión 4.0. La versión 3.3 se desaparece, básicamente. No dudamos que posiblemente pueda haber alguna otra prórroga. ¿Por qué? Porque cuando hacen cambios tan fuertes de versiones, y pasó cuando migraron de la versión 3.2 a la 3.3, hubo bastantes prórrogas precisamente porque hay cosas nuevas, hay algoritmos nuevos que se tienen que desarrollar por parte de la autoridad para que puedan detectar si hay alguna diferencia o algún error en un comprobante. Entonces, eso lleva tiempo desarrollarlo. Como saben, la versión 4.0 básicamente busca eliminar lo que son bastantes de las declaraciones informativas que actualmente existen, e inclusive van a facilitar más un proceso de auditoría electrónica de la autoridad. Es por eso que tiene tanto peso y tanto revuelo el tema del CFDI 4.0. Y posiblemente por ello, si no están preparados a más tardar un 15 de febrero del 2023, la autoridad posiblemente pueda arrojar otra prórroga. Pero ¿qué pasa si no? No te esperes. En DLSA te recomendamos ampliamente que no te esperes hasta marzo de 2023 para ver los cambios de esta versión. No te esperes hasta el 29 de marzo de 2023 para empezar a ver cómo vas a timbrar en el 4.0. De hecho, te recomendamos que ni siquiera te esperes al 2023. O sea, la regla era que tenía que empezar en el 2022. Si tú en tu organización ya estás listo, lista para poder emitir la versión 4.0 en el 2022, hazlo. No pasa nada. Hay un periodo de convivencia. No significa que no van a estar deducibles, no significa que van a estar erróneos porque no están en una versión vigente. Hazlo, ¿vale? Hazlo. No lo dejes para el final. Beneficiario controlador. Wow, este tema salió y hizo revuelo en las empresas y aún así es un tema que muchos contribuyentes ignoran. ¿Sale? Más adelante no descartamos hacer un webinar especializado en el beneficiario controlador, pero mientras tanto, ¿qué te puedo decir? El beneficiario controlador básicamente es identificar las personas o las personas, perdón, que reciben el beneficio de una empresa laboral. Es decir, quién es el que cobra al final, quién es el que está ganando realmente con el servicio, producto, trabajo de una empresa. Lo que te pide la autoridad con esta nueva ley es que identifiques a las personas que están ganando por el trabajo de esa empresa y recabes documentación necesaria para tenerlas como de cierta manera identificadas y poder hacer otra serie de declaraciones. Insisto, no me quiero meter mucho en el tema porque es un tema bastante amplio.
Pero lo que sí te puedo decir es que las multas son excesivas, ¿ok? Al momento se había escuchado de multas de 2 millones y hace unos días escuchamos sobre multas de hasta 4 millones por no tocar este tema. Entonces, es súper importante que no lo dejes pasar. Ya existen empresas que están generando el apoyo en este tema, como por ejemplo nosotros en DLC Corporativo. Créeme que si requieres algún tema, asesoría, plática, exposición o seguimiento al beneficiario controlador, estamos capacitados para poder ayudarte, ¿vale? Y por último, el aviso de privacidad. Ok, a lo mejor ese es un tema no tanto fiscal, es un tema más legal, pero ¿por qué lo queremos compartir contigo? Para que no se te pase. Hoy en día, ¿a cuántos proveedores no le has otorgado tu constancia de situación fiscal? ¿Y de cuántos clientes no has recibido la constancia de situación fiscal? ¿De cuántos empleados no lo has hecho? La constancia de situación fiscal lleva datos sensibles. ¿Ok? Entonces, esos datos personales, datos sensibles como la curva, el domicilio, teléfono, correo, etcétera, etcétera, se puede tomar o malinterpretar para que si tú lo tienes en PDFs, la seguridad cibernética hoy en día pues ha sido muy atacada. Creo que más bien creemos que la mayor fuente de amenaza ya no se hace de manera presencial como antes. Ya no hay alguien esperándote afuera de la oficina con una pistola, ya no hay extorsionadores que vienen a sentarse a tu oficina. Hoy en día el crimen se ha modernizado tanto que, wow, o sea, todo es por internet, correos, hackeos, intentos de robarse cuentas, bases de datos. Y en tu base de datos tienes muchísima información personal, no solo tuya, sino de tus colaboradores, de tus proveedores, de tus clientes. En DLC Corporativo te recordamos, te recomendamos, te sugerimos, te pedimos que pongas mucha atención. Uno, en generar avisos de privacidad efectivos en los contratos que vayas a prestar con tus clientes. Dos, que solicites avisos de privacidad en los contratos que tienes con tus proveedores. Y tres, que le apuestes a la seguridad cibernética. Vamos evitando problemas que hoy en día las guerras, bueno, a diferencia de Rusia y Ucrania, pues, pero las guerras, la gran mayoría son cibernéticas. Entonces, no lo dejes pasar. Es deducible para tu empresa, para empezar, si apuestas por ello, pero 2023, con todos los avances tecnológicos que hemos tenido, que se están haciendo, que hay un revuelo enorme en un tema de crisis en el mundo centralizado y ahora que se está apostando más en el mundo descentralizado. Básicamente, se abren muchas puertas, muchas oportunidades de crecimiento, pero también se abre mucha puerta de vulnerabilidad. Entonces, no descartes la seguridad cibernética en tu empresa. Y bueno, básicamente eso es lo que les queremos compartir hablando del cierre fiscal 2023. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado conectado con nosotros. Alejandro, amigo, no sé si tengamos preguntas. Te regreso los micrófonos. Muchísimas gracias, Andrés, por esta valiosísima información. Y no cabe duda con este último punto que acabas de comentar, no cabe duda que la información es poder. Y yo creo que sí hay que prestar mucha atención en la ciberseguridad porque hemos escuchado casos de empresas que le secuestran su información y jamás la vuelven a ver. Entonces, sí tener un plan B, un plan C, un plan D, con la intención de salvaguardar la información que pues es muy valiosa y que probablemente también tengas información de tus trabajadores, de tus clientes, de tus proveedores, tus bases de datos. Entonces, sí es mega importante. Andrés, una pregunta. Enfocado al tema del 4.0, hoy en día ya hay packs en el cual ya te permitan el facturar con la nueva versión. Sí, de hecho, sí, estimado. Ya existen packs donde, por ejemplo, en DLC utilizamos muchísimo Compact, creo que lo hemos mencionado muchísimas veces, y ellos ya tienen la versión 4.0, inclusive desde la misma página del SAT ya se puede timbrar con esta versión.
Realmente el tema de la prórroga tiene mucho que ver también con los packs que no se han podido adecuar a todos los cambios, pero una gran mayoría ya están habilitados para esto. Entonces, no hay pretextos realmente como para no empezar a timbrar con la versión 4.0.